Bien. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Viviana, escuchas bien? Sí, Bien. sí, sí, se Bueno, escucha bien. le damos la bienvenida a este primer encuentro sincrónico del curso Temas de Enseñanza de la Geometría y la Medida, del programa Nuestra Escuela de la Infot. Mi nombre es Mario de la Fuente, soy tutor de este curso, soy de la ciudad de Altagracia, provincia de Córdoba, y nos acompaña otra de las tutoras. Vivi, ¿te querés presentar? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Cuestas. También acompaño como Mario en este curso a ustedes, en las aulas 19 y 20, en este caso. Y bueno, me complace estar acompañada de Mario para poder compartir con ustedes algunos aspectos generales del curso y particulares de la clase 1 y 2. Este, exactamente, sí, la Ah, intención. Sí, discúlpame Mario, no dije sí. que soy santafesina. Ah, Vivo en bien, Rosario. bien. Este, nos acompaña Analia, pero no tiene algunas dificultades en el audio, así que... Este, No, buenas tardes, ya lo pude bien, buenísimo. solucionar. Ya tuve Ah, qué ayuda bueno. familiar. Bien. Yo también soy santafesina. Eh, Ah, qué bien. Vivo muy cerca de Rosario, vivo en la ciudad de Puerto General San Martín. Ah, Bueno, bien. comencé este curso porque o sea, me desempeño como docente de nivel primario. Actualmente estoy en séptimo grado y la cuestión de geometría es un desafío grande y Seguro, apasionante también. Entonces, seguro. eh, aparte muy interesante cómo está planteado, cómo uno puede ir posicionándose desde sus conocimientos y desde lo que ve, cómo puede ir variando los pensamientos. Así que la verdad que muy contenta de estar participando de este curso. Bien, bien. Este, a ver, los objetivos del curso. Bien, justamente es reflexionar sobre los objetos de estudio de la geometría y de la medida en la escuela primaria, poder reconocer a qué llamamos problemas en geometría, qué tipo de tareas están involucradas, cuáles son las actividades que ponen en juego propiedades de las figuras, poder analizar cómo vinculamos esas iniciales exploraciones empíricas con la elaboración de conjeturas, también cómo relacionamos la validación con la argumentación y el trabajo deductivo. Respecto a la medida, abordaremos el estudio de los quehaceres vinculados a las magnitudes y en particular profundizaremos en la vinculación entre perímetro y área. Bien, el curso se desarrolla en 4 clases, estamos transitando las 2 primeras. Cada clase tiene 2 actividades para realizar, una matemática y la otra de tipo didáctica. Una para ser desarrollada en un foro y la otra para ser entregada por buzón. En este caso, en las 2 primeras clases que hemos tenido, la actividad del foro ha sido de tipo matemático. Ya veremos que en la clase 3 eso va a cambiar, va a ser de tipo didáctico la actividad de foro. Quería hacer hincapié que cuando la actividad sea de tipo matemática, dejamos de lado la cuestión referida a la enseñanza y solo pensamos contenidos matemáticos. Bien, nos interesaba poder hablar un poquito sobre las condiciones de aprobación del curso. Para aprobar el curso, se debe aprobar un trabajo final. Para poder acceder a ese trabajo final, deben aprobar lo que llamamos la cursada. ¿En qué consiste? Bien, en leer todas las clases del curso, realizar al menos 3 actividades obligatorias que podrían ser una participación en foro y 2 entregas de actividades por buzón, o 2 participaciones en foro y una entrega de actividad por buzón. Lo que deberán tener en cuenta que una de las actividades obligatorias debe corresponder necesariamente a la clase 3 o 4. Y otra cosa que deberán... Mario, Sí, sí. no, En relación a estas actividades, las sí, actividades obligatorias,
A veces nosotros entendemos que con el gran trabajo que se tienen en las aulas, es bastante difícil poder cumplir con todas las actividades. Por lo tanto, no es necesario que manden todas las actividades de buzón o que participen en todos los foros. Si pueden hacerlo y quieren hacerlo, bienvenido es. Pero en el caso de que no, los tiempos no les den, es bueno que puedan organizarse en función de este cronograma que ahora Mario va a compartirles y priorizar el hecho de cuáles son las actividades que van a entregar, ¿sí? O sea, 2 actividades de buzón o un foro o dos participaciones en foro y una actividad de buzón. ¿Está? Esa sería la idea. Tratar de organizar la cursada para no sentirse tan desbordados en esta etapa del año y especialmente para poder aprovechar las lecturas. ¿Mm? Sí, exactamente. Es muy importante que puedan organizarse. Sabemos de las demandas personales de tipo familiar y también las laborales, por lo tanto, le anticipamos este cronograma. El curso está avanzando bastante rápido, digamos, para que puedan justamente organizarse y poder llegar a feliz puerto con el trabajo final aprobado. Bien, respecto de la clase 1, la clase 1 nos proponía reflexionar sobre la diferencia entre dibujo y figura. Este análisis resulta una herramienta didáctica sumamente útil para poder pensar la enseñanza de la geometría. En el material de la clase vimos la diferencia entre objetos de naturaleza física y la de naturaleza ideal. Los objetos de la geometría no pertenecen a un espacio físico, sino a un espacio que llamamos conceptualizado. Ahora bien, estos objetos los conocemos inicialmente por su representación, es decir, por su imagen o por su dibujo. Eh, Algo de eso apareció en la primera actividad de foro, donde lo que se pedía, se presentaba un dibujo justamente que, que representaba un cubo que contenía un triángulo, cuyos lados del triángulo estaban contenidos en las caras del cubo, y se interrogaba sobre si ese triángulo era rectángulo. Acá también aparecía muy claramente la necesidad de diferenciar entre dibujo y figura, entre lo que puedo percibir y lo que puedo reflexionar. Si solo me quedo con lo que veo, la respuesta seguramente sería desacertada, digamos. De todos modos, si quieren profundizar sobre esto, en la síntesis del foro que están publicados, hemos podido desarrollar más acabadamente estas ideas. Eh, Respecto de la actividad didáctica de entrega por buzón, se pedía elegir entre 2 actividades, una llamada el cartel de cumpleaños y la otra los ángulos de rectángulo, y lo que debían hacer acá era realizar un análisis de tipo didáctico sobre la situación, qué cosas permitiría aprender y qué saberes se deberían tener disponibles, identificando el grado donde se podían llevar adelante. En el caso de la actividad de cartel de cumpleaños, no se pretendía trabajar la clasificación de triángulos. Según los lados, por supuesto, mucho menos según los ángulos, que es una noción compleja que se abordará su estudio en el segundo ciclo. En el primer ciclo, lo que uno propone es un trabajo más de tipo exploratorio, donde se pretende que nuestros alumnos vayan caracterizando las figuras. Ellos reconocen las figuras de manera homogénea. Este, por ejemplo, pueden reconocer un triángulo, sin embargo, eso no significa que puedan ver que ese triángulo tiene 3 lados. Eso va a ser justamente una tarea de descubrir, y esa es una de las intenciones de la actividad, que puedan explorar y ver, que puedan justificar la elección de un molde. Ellos tenían que elegir un molde para hacer ese cartel y que puedan dar cuenta de cuáles eran las características que debía poseer ese molde para que les permita realizar el cartel que querían realizar. Por Mario, tratarse, sí, en esas características justamente, la idea es reconocer aquellas características o propiedades que cumple el triángulo y que de alguna manera pueden reconocer a través de su propio vocabulario. ¿Mm? Y eso va a permitir ir construyendo el concepto de triángulo, que no es el dibujo,
Es ese objeto geométrico que en definitiva nosotros queremos construir y que luego se va a ir complejizando a medida que vayamos transitando la escuela primaria, con otras propiedades, ¿no? Claro, por tratarse del primer ciclo, es posible que estas argumentaciones iniciales se apoyen en lo empírico, en la superposición, Claro, en la medida. Es de esperar que a futuro estas comprobaciones empíricas dejen lugar progresivamente a argumentaciones de tipo más generales, apoyadas sobre las propiedades, digamos. Bien, en el claro. caso... en el- En este caso se hablarán de puntas, se hablarán de líneas, quizás de lados es posible, o de bordes, ¿eh? Pero utilizando ese lenguaje, de alguna forma se va a ir construyendo el concepto. claro, en el caso de la actividad de rectángulo, acá que aparecía en la clase, eh, había que tener presente que solamente estábamos tomando la actividad 1, porque ese trabajo estaba contenido en una secuencia didáctica que tenía otra finalidad. Extraída de ahí, teníamos que nuevamente pensar para qué nos serviría, digamos, cuál sería el sentido de realizar esa actividad. Y esa actividad proponía una serie de cuestionamientos. Preguntaba si se podría dibujar un rectángulo, por ejemplo, con ángulos interiores agudos. Si uno analiza la consigna, ya se va advirtiendo que hace referencia a ángulos interiores agudos, obtusos, a la suma de los ángulos, habla más adelante, con lo cual nos puede dar la pista que como conocimiento ya construido deben ser noción de ángulo y de clasificación y de medida de los ángulos para poder entender la consigna, si no sería incomprensible, digamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que en qué grado podríamos situar este trabajo. Obviamente identificar rectángulos era necesario, digamos. Eh, lo que vemos acá también es que en el desarrollo, en el conocimiento que los chicos van teniendo de estas figuras, justamente van caracterizando ciertas cosas, pueden advertir que, digamos, la noción de ángulo inicial que tienen es eh, que viene del primer ciclo, que tiene que ver con las representaciones con un soporte de hoja cuadriculada, y cuando dibujan el rectángulo se corresponde con ese cuadriculado, digamos. No puede estar inclinado, si no, no le da un rectángulo. Pero acá, al abordar la medida de los ángulos, van a poder tener otra consideración respecto de eso, que ese ángulo que forman viene de 90 grados. Van a tener esa herramienta para poder hacerlo, y que no va a ser posible hacerlo con un ángulo obtuso ni con un ángulo agudo. Ese sería lo que estamos pretendiendo conocer a través de la actividad. Digo, con esa sola actividad, lo mismo pasaba con el triángulo, no es posible que nuestros alumnos les permite ver todas las propiedades que caracterizan a la figura, digamos, ¿no? Son pequeñas cosas que van en la sumatoria construyendo la noción de estos objetos geométricos. Bien, pasamos a En la el clase caso, 2. Ah, sí, sí, en dale. el caso de la clase 2, nos centramos especialmente en los problemas geométricos. Y lo primero que se plantean son ejemplos de algunos problemas en los cuales se incorporan algunas figuras geométricas, pero que la finalidad de esos problemas no es el estudio de esas figuras, sino, por ejemplo, el cálculo de un ángulo, la determinación de la longitud de un lado. En ese caso, nosotros lo que estamos viendo es que estos problemas no tienen una finalidad geométrica, no tienen la finalidad de un abordaje de un objeto geométrico, sino, por ejemplo, de un cálculo algebraico. Entonces, según la finalidad del problema, eso es lo que le va a dar el carácter de problema geométrico. Y la incorporación de ciertos quehaceres que van a ser a la posible resolución de ese problema, al abordaje de ese problema. Cuando nosotros nos encontramos en la clase, resulta interesante la incorporación de algunos problemas de copia, por ejemplo, en los cuales se incorporan aspectos en los cuales nosotros como docentes tenemos que tomar determinaciones, tenemos que tomar decisiones que hacen que la modificación de una cierta variable genere una modificación en el propósito de enseñanza. Por ejemplo, no es lo mismo hacer la copia de un cuadrado
en una hoja lisa, en una hoja cuadriculada o en una hoja rayada. Y en función y tampoco va a ser lo mismo realizar la copia de una figura utilizando diferentes instrumentos como el compás, la regla graduada o no graduada. Según entonces las decisiones que nosotros tomemos como docentes, vamos a incorporar diferentes variables didácticas. A eso es lo que nosotros llamamos variables didácticas, ¿no? O sea, a esos aspectos que podemos ir modificando a fin de que, en definitiva, el propósito de enseñanza se vaya focalizando. Para el abordaje de estos problemas geométricos, digamos, podemos utilizar diferentes quehaceres. Hay algunos quehaceres que son propios de la geometría y otros que compartimos con otras áreas de la matemática. Por ejemplo, la argumentación, la validación, son quehaceres que podemos compartir con otros y que nosotros lo hemos estado viendo, por ejemplo, en el ejemplo este que les planteaba Mario, del problema, la actividad matemática de la actividad de la clase 1, por ejemplo, en el cual ustedes tenían que validar si se trataba o no de un triángulo rectángulo y buscar argumentos, propiedades geométricas que pudieran sustentar esto. Esa es la idea. En las actividades matemáticas, la idea entonces va a ser tratar de buscar argumentos dentro de las propiedades a fin de poder fundamentarlo. Eso es lo que ustedes van a hacer, pero también, de alguna manera, es la invitación al proceso didáctico de la enseñanza de la geometría en la escuela. O sea, tratar de buscar dentro de los conocimientos disponibles aquellos que permiten, de alguna manera, fundamentar los procesos que se están realizando. La idea en esta clase también es abordar como uno de los quehaceres específicos en la enseñanza de la geometría a las construcciones. Y entonces, plantear, digamos, los pasos a realizar o las instrucciones necesarias a los fines de poder realizar una construcción y poder estudiar o poder de alguna manera desocultar aquellas propiedades que se están escondiendo dentro de estas instrucciones, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la actividad matemática que estamos analizando actualmente en el foro. Las construcciones lógicamente van a tener características diferentes según el ciclo en el cual nosotros nos ubiquemos. Si nos ubicamos en el primer ciclo, haremos, por ejemplo, las construcciones las podemos hacer como actividades de copia, y esas actividades de copia van a estar a lo mejor sustentadas en la manipulación de elementos concretos, a través del plegado, a través de la comparación. Mientras que por allí, cuando pasamos ya al segundo ciclo, podemos incorporar otros elementos, otros instrumentos que nos van a permitir poder avanzar un poco más y poder realizar copias, por ejemplo, utilizando distintos tipos de papel, incorporando la regla graduada o no graduada, incorporando el compás, etc. No sé, Mario, si querés agregar algo Sí, o continúo con las en, actividades. en estas actividades de construcción, no estamos pensando en la rigurosidad de un dibujo, sino en aquellas representaciones que podré validar apoyándome en propiedades, digamos. No es la calidad del dibujo lo que lo estoy buscando, digamos. No quiero construir un triángulo bonito o un rectángulo bonito. Quiero poder descubrir cuáles son las propiedades que se ponen en juego en esa construcción. Sí, justamente. Y por esa razón es que aparece fuertemente en las clases esta noción de figura de análisis, ¿no? O sea, aquel dibujo que me permite de alguna manera desentrañar o poder observar aquellas propiedades que caracterizan a la figura. Y de esa manera construir el objeto geométrico, que es un concepto, que es un objeto conceptual, no es un objeto concreto, sino es un concepto. Si nosotros tenemos en cuenta entonces, a partir de esta clase,
cuáles son las actividades obligatorias, se presentan como actividad matemática la que estamos analizando en el foro, que presenta dos construcciones de cuadrados, en las cuales, a través de dos procedimientos diferentes, se invita a analizar, a validar si se trata realmente de cuadrados, cómo probar que se trata de un cuadrado de alguna manera, si se podría estar construyendo otra figura a través del mismo procedimiento, y tratar de establecer especialmente las propiedades de las diagonales de los cuadrados. En eso fundamentalmente se basaría esta actividad. O sea, tratar de ir observando en cada una de las instrucciones cuáles son las condiciones, en principio necesarias para la construcción de un cuadrado, y que en definitiva, cuando termino de construirlo, voy a observar que hay condiciones suficientes. Cuando digo condiciones necesarias, me refiero, por ejemplo, a aquellas que me permiten construir un cuadrado, pero también podría obtener otra figura. Por ejemplo, las diagonales, tanto en el rombo como en el cuadrado, son perpendiculares, ¿sí? Pero en el cuadrado son congruentes entre sí y se cortan en el punto medio, mientras que en el rombo se cortan en el punto medio, pero no necesariamente son congruentes, por ejemplo. Entonces, congruentes entre sí. Entonces, por allí hay ciertas propiedades, ¿sí? Hay ciertas condiciones que son específicamente y se cumplen únicamente para el cuadrado, y hay otras que se cumplen para el cuadrado y para otras propiedades, para otras figuras. Claro, por eso es que tengo que ir relacionando esas propiedades que se van poniendo en juego a través de los pasos de la construcción que están mencionados ahí. Si, digamos, si inicialmente solamente digo que es un cuadrilátero que tiene diagonales perpendiculares, podría ser que ni siquiera sea un rombo, digamos. O sea, claro, podría ser un romboide, por ejemplo. O podría ser un trapezoide que justo tiene, que las diagonales no se cortan en el punto También. medio, digamos, y entonces sería un trapezoide. Por eso es que tengo que ir vinculando, digamos. Yo sé que las diagonales perpendiculares son una condición necesaria para la construcción de un rombo, pero no alcanza, tendré que decir algo más. Como dice Vivi, que las diagonales además son iguales, se cortan en el punto medio, y varias estas cosas que terminan definiendo que se van a tratar de un cuadrado y no de otra figura. Claro. Y en cuanto a la actividad didáctica, en este caso se plantea establecer dos alternativas o dos procedimientos a los fines de... a ver, Mario, necesito ver la actividad. Gracias. Ahí está, dale. Ahí, sí. Les decía entonces, considerar, elegir a las actividades de copia que están planteadas en la clase, y a partir de allí anotar alternativas de procedimiento para poder realizar la figura, ubicándose ya sea en el primer ciclo o en el segundo ciclo. En este caso, la idea sería tratar de anticipar cuáles serían los intercambios de ideas que podrían hacer los alumnos y las alumnas en la clase, y poder rescatar de esos debates cuáles podrían ser las conclusiones a las que podrían arribar, y esas conclusiones, a las que vamos a llamar conclusiones matemáticas, van a ser aquellas que van a poder, en definitiva, acompañar como conclusión los próximos saberes. Sería aquellos aspectos que rescato, ¿sí? Aquellas explicitaciones de conocimientos. Aquí tenemos una cita de la Spina Invinkelrey, que establece qué son las conclusiones matemáticas. Llamamos conclusiones matemáticas justamente a aquellas explicitaciones que los alumnos y las alumnas pueden hacer en su propio lenguaje, ¿sí? En su propio lenguaje, que de alguna manera dan cuenta de aquello que aprendieron, pero aquello que aprendieron y que van a poder aplicar a nuevos problemas. La idea sería tratar, vuelvo a repetir esto, de
de que sea en el lenguaje de los chicos y las chicas, digamos, de los alumnos y las alumnas. Porque muchas veces, como conclusiones, lo que ponemos son aquello que dice el saber sabio, lo que dice la propiedad geométrica que yo conozco como adulto. Y en realidad, lo que nosotros estamos buscando es tratar de ver en este proceso didáctico cuáles son esas aproximaciones que los niños y las niñas puedan hacer y que yo pueda anticiparlas, ¿sí? De manera de que a futuro esos carteles escritos en el propio lenguaje poco a poco vayan cobrando a lo largo de la escuela primaria y se vayan acercando de alguna manera a estas propiedades enunciadas de la manera en que en definitiva las conocemos. Además de eso, lo que se pide es qué variables didácticas modificarían en esta actividad a los fines de poder, volvemos ahí, Mario. ¿Estela? No, a ver, Ahí, no, ahí está. dale. Explicitar, digamos, proponer una nueva actividad que pueda ser una secuencia en función de la secuencia anterior, y en ese caso ustedes van a tener que generar una modificación de las propiedades de las variables didácticas, ¿no? Y explicitar cuál es el propósito de esa actividad. ¿Mm? Y cuál es la variable didáctica que modificaron. Podría ser, por ejemplo, que la copia se haga en un tipo de papel y luego pedirla en otro tipo de papel, por ejemplo. Y entonces allí el propósito de enseñanza se va a modificar y la actividad ya es diferente. ¿Mm? Esa sería la invitación a tratar de darle una vueltita más, ¿no? Una vueltita más a las actividades propuestas. Quedan 2 minutos, Mario. Si te Sí. parece, la escuchamos a Analía si tiene alguna consulta. ¿Te parece? No, hasta ahora voy bien, voy entendiendo todo y, o sea, los tiempos son los que apremian, pero no, la verdad que es muy clara la explicación de ustedes y muy claro todo el proceso que nos están pidiendo. El factor tiempo siempre es el que apremia más y la organización familiar y demás, pero además todo bien. Sí, por eso, Analía, insistíamos en el hecho de que puedan priorizar cuáles son las condiciones de aprobación de la cursada, para que ustedes puedan decidir cuáles son las actividades que van a presentar, en qué foros van a participar. Si bien la lectura de las clases sí tiene que estar presente para poder hacer un proceso de aprendizaje, ¿no? Y una aclaración que queremos también, que quisiera hacerles. Cuando nosotros hacemos la devolución de las actividades entregadas por buzón, a veces pedimos reentregas de estas actividades. Esto no les quita la posibilidad de aprobar la cursada, ¿sí? O sea, esos pedidos de reentrega tienen la intencionalidad de ir mejorando el proceso de aprendizaje. Si ustedes pueden realizarlas, mucho mejor. Si no pudieran realizarlas, no se preocupen, háganlas en sus borradores, ténganlas en cuenta para el trabajo final. Pero la idea es que nosotros estamos para acompañarlos en el proceso y este acompañamiento, estas dudas, estas consultas, ustedes las pueden hacer a través del foro de consultas o bien enviándonos un mensaje por mensajería interna. Nosotros estamos disponibles para poder evacuar toda duda o consulta que se presente. ¿Mm? Sí, me parece muy importante esto que decís, Vivi, respecto de las reentregas. Nosotros no queremos, no la consideramos un desaprobado, digamos. Sabemos que estamos en un proceso y muchas veces pensamos que hay cosas para cambiar, mejorar o enfoques, y eso es lo que mencionamos para la reentrega. Es decir, para que puedan completar ese trayecto, que es lo que estamos buscando. Estamos en este curso esperando que todos podamos progresar respecto de nuestros conocimientos sobre la geometría y su enseñanza. Este, Bien, se pero, está por cortar, Mario. dale. Lo que quiero decir es Así que que, no es desaprobado ni implica que no les quita posibilidad de poder presentar el trabajo final si cumplen con las entregas que se piden, digamos.